con el profesor David Galeano Olivera, que nos va a hablar del guaraní, las letras y las acentuaciones, porque no nos escucha don Caraí Galeano. Hola, Hola, hola. va ella pa Sí, Caraí ¿qué tal? Galeano, va ella pa Y por nada, Andrés. Vaya a rico. porque seguimos a Nereimeira. Ay, mema. Ay, bueno, listo, pero eh, Caraí Galeano Olivera no necesita presentación, pero vamos a decir que es el presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que tiene 4 décadas, ¿no es cierto? El Ateneo. Así mismo, así mismo. Sí. El Ateneo Y cumple 40 años este año. entonces, miren si sabe un poquito del guaraní y de la cultura paraguaya este señor, que siempre tiene la delicadeza de decirnos sí cuando lo invitamos a participar. Y hoy le queríamos proponer las letras del guaraní, porque hay letras que no se usan en el alfabeto guaraní, y también las acentuaciones, porque, eh, bueno, eso mejor nos lo va a contar él. Correcto. Caray, David. Bueno, oíme, Aguille, Rami, Maitei, Jorge, Andrés, Jopa, Ñanerendú, Ñander Chávez, un saludo cordial a todos de nuevo. Y con respecto a la escritura del guaraní, eso se resume en lo que se llama el alfabeto, el abecedario, que viene de A, B, C, D y ario, que significa conjunto. Así uno dice calendario, ario, ¿verdad? Bueno, Sí, eso mismo usamos en guaraní para usar las primeras letras, que son A, She, Ge, y le agregamos T, que viene de Ati. De allí se dice Ashegetí al abecedario. Y el abecedario guaraní contiene 33 fonemas o sonidos propios del guaraní, y que son representados por medio de 33 letras también. Y explico así cortito, hay de los 33 sonidos propios del guaraní, fonemas del guaraní, 12 son fonemas o sonidos vocálicos, comúnmente le llamamos las vocales, que son A, E, I, O, U, I, y esos nasales en guaraní. Es como decir A, I, ¿verdad? Cada vocal oral tiene su par nasal. En total son 12 vocales nasales y tenemos 21 consonantes. 21 consonantes. Si yo comparo con el castellano tiene en total 24 fonemas. El guaraní tiene 33. El guaraní tiene 9 fonemas más que el castellano. ¿Y qué más vale la pena mencionar del castellano? Que apenas tiene 5 vocales comparado al guaraní, que tiene 12. Y tiene 19 consonantes, en tanto el guaraní tiene 21 consonantes. Por claro, consiguiente, las letras del castellano, que son apenas 27 en el actual abecedario del castellano, sí. tiene el castellano más letras que sonidos. En el guaraní tenemos necesariamente que tener también 33 letras. Es decir, necesitamos 6 letras más que las que tiene el castellano. Por esa razón, el guaraní tiene una escritura, un sistema de escritura diferente. Tiene más letras. Y acá voy a hacer las aclaraciones así bien puntuales. Por ejemplo, lo que en el castellano a mucha gente le cuesta distinguir a veces la C de cena o de cine, la S de sapo y la Z de zapato, que en síntesis el sonido de estas 3 letras equivale a sa, se, si, so, su, Sí. ¿verdad? Y tenemos para sa, se, si, tenemos 3 letras. Tenemos la S, tenemos la C y tenemos la Z. ¿Qué hizo el guaraní? Redujo y dejó solamente la S. Entonces, cuando Rami o a alguna persona en la audiencia, en la teleaudiencia, escucha algo que suena a sa, se, si, so, su, si en guaraní se escribe únicamente con S.
No importa claro, que la sea al Z, principio, en el claro, medio o al final. No claro, hay C en guaraní, La Z no tampoco existe. Z. Y tampoco Exacto. la C y la Z, ¿verdad? Al siguiente caso, para lo que en castellano pronunciamos K, que, ki, usamos, por ejemplo, casa y escribo con C, y queso y uso la Q, y Kiko y uso la K. Tengo tres letras para K, que, ki, ko, ku. En guaraní, ¿qué pasó? El guaraní simplificó la cuestión. Solamente existe la K. En guaraní se le dice que. Todo lo que suena K, que, ki, ko, ku, solamente se escribe con K. En el principio, en el medio, al final. Y el último caso es el de la B larga y la B corta. Tenemos solamente la B corta en guaraní. Todo lo que Claro. suena a ba, be, bi, bo, bu, viro, por ejemplo, solamente con B Con corta. B corta. Por más La que B sea larga, grande, por más que tú ya sí, la Igüiro, solamente con B corta. con B corta. Indica, tú y Sí. la ñamo, tú y sabes, vaya. Ah, Bueno, y ¿qué cosa? Tenemos la B larga, pero con la M, y esa, esa es una sola letra, para decir ba, be, bi, bo, bu, b, claro, biri, ay, por ejemplo. En ese claro, caso está la M y la B larga, pero que equivalen a una sola letra. Eso no se puede dividir. Para ba, be, bi, la B corta, y para bam, ben, bi, la MB o B, como se le llama en guaraní. Y dos últimas cuestiones. El guaraní tiene semejante al inglés o al francés y a otros idiomas del mundo, por ejemplo, la H que suena aspirada. Cuando yo voy a decir Jeta, escribo la H. Voy a decir Joa, escribo con la H, H-O, Joa. Voy a decir Getima, escribo H-E-G, Tima, ¿verdad? Parecido al inglés, donde uno dice help, ¿verdad? De socorro, de auxilio, y escribe con la H. Y claro. otro caso parecido, el de la J. Como en guaraní, cada letra representa un sonido y cada sonido se representa por medio de una sola letra. Entonces, esa famosa Y que a veces usábamos para escribir yaguá, por ejemplo, eso en Es con guaraní J. hoy es solamente Y, para representarla. Y para ya, ye, yi, se usa la J, así como en el Claro, inglés, en claro, James o James, ¿verdad? El claro. mismo valor tiene, o en Janeiro, cuando uno dice Río de Janeiro, la J, ¿verdad? Esa es un poco la descripción, Rami, de la diferencia que hay entre la escritura del castellano y el guaraní. ¿Qué es lo que concretamente quiero finalmente decirte? El guaraní tiene más fonemas, tiene 9 fonemas más que el castellano, necesita de más letras, por eso tenemos un alfabeto con 33 sonidos que son representados por 33 letras. No hay letra muda. En el castellano uno tiene que adivinar, no porque escucha, sino que uno memoriza o bien adivina dónde va la H en hueso o dónde va la H en zanahoria. Claro, Nadie escucha, pero todos memorizamos. Ese claro. problema no existe en guaraní. En guaraní no existen letras mudas. Profesor, la acentuación, por ejemplo, em, Muy fácil, sí, muy fácil. El acento final no se pinta. Ese es el exacto, caso que yo sí, escribo yaguá, yoguá, yeká, yurú. ¿Por qué es que el acento final no pintamos? Cargamos la voz, pero no pintamos al escribir, porque la mayoría de las palabras del guaraní son agudas, así como en el castellano, las llamadas palabras llanas no llevan acento pintado cuando terminan en vocales o en consonantes N o bien S. Uno escribe casa y no pinta el acento en la primera A de K. O uno escribe claro, cosa y no pinta el acento en la O. ¿Por qué? Porque esas son las palabras que más abundan en el castellano. Y por una especie de regla en este caso de ahorro, no se pinta el acento. Y es lo mismo que hace el guaraní. En el guaraní el acento final no se pinta. Yo escribo caballú, así como está, sin acento, y está la palabra correctamente escrita. claro. Solamente al pronunciarlo Se carga la voz. se acentúa, digamos. Así mismo, se carga la Claro. voz. Bueno, como siempre, un enorme gusto, profesor, que nos acompañe, que nos aclare estas cosas, porque como es bastante difícil escribirlo, pero bueno, teniéndolo a usted, se nos hace todo mucho más fácil.
La idea es esa, Rami. Y permitime esta última partecita para hacer una mención especial. No sé si es que ya es pública tu venida al Paraguay, pero de Sí, todas maneras quiero decirle a la gente que nos está siguiendo en este momento que el día domingo 4 de mayo a las 11 de la mañana el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Paraguay le va a rendir un homenaje a la señora Rami y a Coneyú Amanecer por este valiosísimo trabajo de promoción, no solamente de la cultura popular del Paraguay, sino que a través de esto, de este espacio que siempre le dedica a la lengua guaraní. Para el Ateneo va a ser un verdadero honor entregarle el más alto galardón, lo que llamamos nosotros la condecoración máxima, que solamente está reservada para la gente que trabaja y trabaja y trabaja por lo nuestro y en especial por el guaraní. Se llama Diploma Amigo Solidario del Idioma Guaraní, el que el domingo 4 de mayo a las 11 de la mañana le vamos a hacer entrega a la señora Rami Álvarez en nuestro Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Eso quería mencionar, Rami. Yo te agradezco, como siempre, el espacio y solamente desearte éxitos a vos y un saludo afectuoso a todos los que nos siguen. muchísimas gracias, profesor. Me siento, no sé, me parece medio que me queda grande esta condecoración, este premio, esta mención, pero yo creo que los que integramos con el YU, que son ustedes, los profesores Colmán y Jiménez Larrea, Isidro todos son parte, porque sin ellos nada es posible. Y si no cada uno no colabora, creo que esto sería mucho más difícil, así que yo le estoy sumamente agradecida y me emociona, por supuesto, y ahí estaré. Muchísimas gracias y es el premio más que merecido. Esto no es por una formalidad ni mucho menos, sino que es el testimonio del reconocimiento a años de trabajo que Coneyú y Rami Álvarez vienen haciendo en favor de lo nuestro allí en la Argentina. Gracias de nuevo y Hasta estamos luego. acá ya aguardando tu llegada. Bueno, muchísimas gracias. Añua, Año de David. hasta luego. Bueno, ahí este hermoso galardón que nos van a hacer presente. Bueno, uno se emociona cuando el otro ve el trabajo que vamos haciendo. Y Dalmi Sánchez, nuestra madrina, que siempre nos está acompañando, es parte de todo este trabajo. Adel, ¿sí? Y